Miguel Ángel, usted que es un investigador y que vive escudriñando las cosas sociales, las cosas sociológicas, las reacciones de lo que pasa en una comunidad y específicamente la nuestra, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué carajo nos ha pasado a nosotros con toda esta cantidad de barbaridades que nos han ocurrido en los últimos años y que las hemos tenido que vivir? Pues, no sé, ¿cuál es la percepción que tiene usted de lo que nos está ocurriendo? Bueno, yo creo que en el caso específico del departamento del Quindío tenemos un problema gravísimo que yo creo que empezó a partir de 1991 con la Constitución del 91. ¿Y por qué hago ese paréntesis? Porque es a partir de ese año que coincide para el departamento del Quindío la gran crisis económica que revienta con la crisis del café a partir del rompimiento del Pacto Mundial del Café en el año de 1990, ¿cierto? Se rompe el Pacto Mundial del Café, se caen los precios y una sociedad monocultivadora del café evidentemente se viene al piso y hay una gravísima crisis económica. Pero en el año de 1991, recuerde usted, Gilberto, que nuestra sociedad, a partir de la Constitución, hizo que no hubiera auxilios parlamentarios. Se acabaron los auxilios parlamentarios. Todos los elegidos en la política antes de 1991 eran los que tenían los auxilios parlamentarios en su bolsillo para poder, digamos, con esos dineros de alguna forma cautivar al elector. En el año 91, como no hay auxilios parlamentarios, entonces entran en la escena política dos cosas. Uno, es elegido aquel que está muy cerca a los dineros malvados del narcotráfico o aquel que recoge todos los dineros del contratismo. Es decir, que las administraciones públicas municipales por elección popular quedan en manos o del contratismo, los dineros que sacan del contratismo, o del narcotráfico. Es decir, la corrupción. Y entonces ahí llega todo este tema de la corrupción, porque las administraciones se imbrincan, se meten en su interior, y sobre todo la política, más que las administraciones, la política se mete en el interior esos dos fenómenos: el fenómeno del narcotráfico y el fenómeno del contratismo. Eso está ahí todavía, está latente. Todavía está latente. Bueno, eso sería de pronto materia de todo este proceso de desmontarlo así de una manera abrupta, o esto necesita un proceso en el cual de pronto apenas usted comienza un camino. Hombre, yo creo que en este momento tenemos la oportunidad de desmontarlo, es decir, de desmontar ese estado de corrupción que ha sucedido en Armenia en los últimos años. ¿Usted sí cree que lo puede hacer sin maquinaria? Claro, mire, en los últimos 10 años... Escúcheme que le haga esa pregunta que es de pronto rupestre, peregrina, pero es que es una pregunta que uno dice, hombre... yo escuchaba una vez al doctor Jaime Hoyos, que estuvo con nosotros hace unos días en este programa, que me decía, mire, yo fui a los foros en la anterior campaña política y el mejor para mí no fue elegido. Y eso es lo que está ocurriendo. Es decir, parece ser que nosotros tuviéramos como unas ganas de autoflagelarnos y siempre escoger, no sé, en realidad ¿qué es lo que ha ocurrido allí? Mire, lo que yo he sentido, Gilberto, en el recorrido que estoy haciendo por la ciudad, por los barrios, en el centro de la ciudad, en las universidades, en las instituciones, por ejemplo, en los gremios. Recientemente me reuní con el grupo de GQ, los 20 empresarios que están unidos para sacar adelante el Quindío. Todos están convencidos de esta propuesta. En los barrios la gente está cansada con el tema de la corrupción. Es que es una corrupción muy tenaz, porque en los últimos 10 años, los últimos 3 alcaldes han resultado implicados fuertemente con la justicia, con la fiscalía, con la contraloría, con la Procuraduría General de la Nación, y entonces algunos han sido destituidos o en la cárcel, etcétera. Es decir, hay un estado de corrupción tan grande que evidentemente también hay un estado de conciencia que está empezando a tomar la gente sobre la necesidad que tenemos de tumbar eso. Mire. Ahora, la pregunta de si la maquinaria o no, claro, hay una gran maquinaria alrededor de eso, y yo le estoy diciendo a la gente, mire, el voto no solamente se lo compran a usted con los 20.000 pesos o con el tamal del último día, sino que también se lo compran con la promesa del contrato. Aquí hay una cosa tenaz con el tema de que le vamos a dar un contratico por 3 meses, y entonces usted vota por ese contratico y finalmente esa es una compra del voto. Y quien está comprando, quien está vendiendo el voto, Gilberto, quien lo está vendiendo por ese contratico, por esos 20.000 pesos o por ese mercadito, usted ya vio que hay una campaña que inclusive ya los mercados en una bolsa donde está el nombre de la candidata, que me parece absolutamente tenaz y horrible. A quien le compran el voto, o sea, quien vende el voto, está vendiendo el futuro de la familia y sobre todo el futuro de sus hijos. Y quien lo compra
se lo compra a la persona no compra el voto, le está comprando la ciudad para él. Y yo lo que quiero es que la gente entienda precisamente eso, que el que está comprando el voto está comprando la ciudad para él, es decir, para seguir esquilmando el erario, para seguir robándose el tesoro que es de todos, porque hace parte de los impuestos que nosotros contribuimos diariamente. Tenemos la identificación del problema de corrupción en la administración pública, sí, pero tenemos también el paquidermismo, la insolencia, la falta de solidaridad del sector privado. Aquí en diferentes entidades del sector privado se han entronizado poderes, superpoderes, que son coaligados con la administración pública para algunos vaivenes. En eso no hay ninguna duda. Usted lo percibe así. ¿Y usted cómo pensaría que si posiblemente usted es alcalde de Armenia, no el cuentico ese que nos sacan cada 4 años, que vamos a poner a la academia, al sector privado, al sector público, para el mismo lado? Aquí hay tanta corruptela en un ladito como en el otro, y se acuestan en la misma camita. Entonces, ¿usted ha identificado de pronto eso? Claro, uno lo que ve es que también en el sector público y sobre todo en algún sector gremial de la ciudad, no les importa sino estar, digamos, disfrutar de las mieles del poder, sin importarles, sin importarles si en el poder está la corrupción. Uno lo ve hoy en día, esas alianzas que hay entre gobernación y alcaldía y esas entidades gremiales, sin importar que se están vinculando a un gobierno absolutamente corrupto. No hay aquí esa verticalidad que debería de haber y que la hay en otras partes por parte de los gremios, de los diferentes gremios, donde son los vigilantes precisamente del Estado, del gobierno. ¿Usted no ha sido mimado de alguna manera de algunos gremios? No, hay quienes dicen por ahí en la calle, y seguramente esa es una posición de la oposición, o de los candidatos que no me ven con buenos ojos, que dicen que yo soy el candidato de los cacaos de Armenia, que yo soy el candidato de los gremios. No, señor, yo soy el candidato de los ciudadanos. Yo no he sido mimado por ningún gremio, al contrario, yo creo que no he sido bien tratado como candidato, inclusive como periodista, por algunos gremios de la ciudad, porque yo los he criticado. Usted sabe que, por ejemplo, en el caso del gravísimo problema que hubo con una corporación financiera local, ¿cierto? Yo denuncié lo que había pasado, cómo hicieron los préstamos para comprar unas camionetas, y el presidente de esa corporación era el mismo presidente de la Cámara de Comercio, y yo no tuve ningún empacho en decirlo públicamente, en manifestarlo. ¿Por qué? Porque me parece a mí que uno, como ciudadano, como periodista y como político, debe hacer las denuncias exactas, sin esconder absolutamente nada. Yo no soy mimado de nadie en las esferas de los gremios. Ahora, hoy sé que hay un reconocimiento por mi posición, por mi verticalidad, porque hemos descubierto la corrupción y porque estamos luchando contra la corrupción. Y esa forma de conocerme más sobre el particular y de reconocerme, pues yo la agradezco, porque lo que necesitamos es que todos, los gremios, las instituciones, la empresa privada, la universidad, hagamos un esfuerzo enorme para recuperar la ciudad que se nos ha perdido, se nos ha enmarañado en la corrupción, y es necesario que trabajemos todos para recuperarla de ese estado. Hay una cosa que parece extraña, pero hay medios de comunicación del cual usted ha sido, inclusive yo lo he escuchado, casi en todos los medios de comunicación usted es como un oráculo. Cuando hay un tema, cuando hay algo urticante, yo me incluyo, lo llamamos, Miguel Ángel, ¿qué opina? Porque es una voz autorizada, por supuesto, eso no cabe duda. Pero en estas oportunidades, cuando el colega, el amigo, el que ha trabajado en los mismos medios, parece que hay algunos, no todos, porque hay unos medios que continúan pensando de que hay que abrirle los canales a todos. Pero yo creo que siempre que hay algunos como que buscan una discriminación con el colega, y sobre todo en medios donde ha sido pues una figura estelar. ¿Usted percibe eso?